Saludos amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas aquí a este su espacio Periodismo y Sociedad, donde cada día entablamos un comentario ágil, horizontal, objetivo, con la ayuda de Dios, para que aunemos esfuerzos y construyamos el país que queremos y merecemos, país mejor, pero para todos. Y le agradecemos a todos por su sintonía, a Dios por su apoyo y a el filósofo, no voy a decir de dónde es porque ya es del mundo, está dándole seguimiento al cónclave papal, don Isidro Toro. Bueno. ¿Cómo está, don Licho? Estamos bien, don Isidro. Saludo a los señores televidentes, damas y caballeros de aquí y de Allende a los Mares. Y de Allende a los Mares, sí, así es. Ojalá que Manuel me va a conseguir los teléfonos para ver si podemos. Pues, ha habido mucha agua, ha habido un torrencial. Yo observo de que el país como que ha entrado como en más periodos de lluvia, ha aumentado la pluviometría en el país. Como que porque la temporada ciclónica está lista para entrar en junio. En junio, pero es que en mayo llueve todo el año. Todo el año. Pero es que llovió en diciembre, llovió en noviembre. Y este año ha caído, aquí en la capital ha caído un buen poco. Las desgracias, aquellas fueron en noviembre. En noviembre. La del 27 y otras. Todavía estamos ahí en la temporada ciclónica, pero han sido impredecibles, han sido demasiado. Bueno, sí, estamos, pero ya finalizando. Sí, han sido, y las cantidades de lluvia caídas han sido demasiado. Sí, pero bueno. En Puerto Plata ha derribado puentes, ha imposibilitado el cruce a cientos de campesinos y ha obligado al desalojo de cientos de familias. Las autoridades han ido en auxilio para ver cómo reparan a modo provisional en emergencia algunos trechos para ver si pueden enlazar algunas comunidades ahí. Puerto Plata es una zona que tiene una alta pluviometría, siempre llueve y todo. Sí. El río Camus es un río que no es un río muy caudaloso, pero que sí, porque proviene de esas montañas, la montaña septentrional por ahí, y llueve, pero baja agua como usted no se imagina. Corre mucha agua por allí. Corre mucha agua, y me dicen que en Santiago llovió mucho, en Puerto Plata, tiene que tener cuidado ahí. En Moca. Hay mucha gente damnificada. Afortunadamente el país ha logrado desarrollar un sistema de prevención y de asistencia bastante eficiente. En Dajabón hay unas cientos de tareas que están abnegadas de agua. Eso es una cosa, y han perdido los frutos. Sí, claro. Y no han podido penetrar los campesinos ahí. Todo eso sí. Y eso, que ahí se hizo un trabajo extraordinario con el río Yaque del Norte y el canal. Y estas lluvias han afectado a Haití y han inundado el canal que hicieron en el río Masacre. El río Dajabón o Masacre, Sí. En Haití. Parece ser que se les inundó. De los dos lados. Sí. De los dos lados. Pero para que usted vea cómo son las cosas, ¿no? Sí, porque parece que no contaron con ellos. Bueno, sigue en alerta en algunas provincias. Y entonces hay que ver qué va a pasar con eso. Usted saque su paraguas permanentemente, porque usted no sabe cuándo lo va a agarrar. Yo ayer salí y de repente estaba clarísimo. Y cuando yo vengo a salir, está ese aguacero en el área donde yo estaba. Digo, Dios mío, ¿qué fue? Una lluvia extraordinaria ahí. No sé qué. Porque es como sorpresiva. Sí, que es así. Pero bueno, hay muchas sorpresas también. Hay abrazos que son sorpresivos. Abrazos agradables. Eso es positivo, eso es positivo. Abrazos agradables. Porque eso indica un nivel de cultura política ya más desarrollado. Sí. Como antes, que se veía y se pelaban los dientes, así como perros rabiosos. Ya no tanto. Sí, ese abrazo entre el presidente
Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández, que debo decir que no fue tampoco tan, fue que el presentador los motivó a que se acercaran ahí, pero hubo una disposición mutua. Claro, ¿no? Y el lenguaje corporal. Sí, era muy flexible. Era un lenguaje que se veía que ambos estaban agradados con la situación. Es que además, y levantándose la mano, como que van a ser los candidatos los dos. O no, uno va a ser candidato del otro. Los de la Fuerza del Pueblo dicen que ya le adelantó la presidencia ya a Leonel. Sí, y los de Luis Abinader dicen, bueno, ya conseguimos a Leonel para... Yo creo que políticamente el presidente sale ganando con ese abrazo. Sí, eso es indiscutible. ¿Sale el país? Por supuesto, el país primero y luego el presidente Abinader. Sí, el país es el ganador. Porque nuestros países, la oposición usualmente tiende... hay un sector del país que es opositor, que no entiende ese tipo de lenguaje. Sí. Lo que le gusta es la confrontación, y eso los retrae. Sí. Pero bueno, eso es un sector, y como las elecciones son tan parejas, pareja con respecto al 50%, que tú requieres el 50% para ganar, cualquier candidato que pierda 3, 4, 5 puntos, se aleja mucho del 50%. Se aleja del otro, sí. Se aleja del 50%. Del 50%. O sea, es una teoría, ¿no? 100.000 personas me pueden refutar y todo queda dentro del campo de la teoría y de las elucubraciones. Hay mucha gente que se radicaliza, porque hay mucha gente radicalizada contra Luis y contra Leonel. Sí, muchísimo. El presidente Fernández tiene, según las encuestas, usualmente tiene un alto porcentaje de rechazo. Sí. Que es uno de los hándicaps que él tiene, que tiene que llegar al 50% sobre la base de un porcentaje menor, porque tiene un porcentaje alto, a veces está en el 30, otras veces en el 25%, de rechazo, ¿no? Y usted sabe que yo lo veo como que él no trabaja eso. Lo que pasa es que el presidente Fernández tiene un estilo de decirle al país las bondades de un presidente, de un candidato que ha sido presidente, que trabaja sobre la base de lo académico, sobre la base del consenso, de la base de buscar acuerdos, etcétera. Pero esa es su fortaleza. Es su fortaleza, pero hay un sector de la sociedad que no le gusta eso. Que no le gusta eso, entonces yo pienso que él tiene que trabajar algunos aspectos de su perfil político que le vaya erosionando ese rechazo. Sí, también depende mucho de las coyunturas. No se olvide que en nuestros países muchas veces se vota por el menos malo, por lo que el elector considera el menos malo. Sí. O para que no llegue Juan, voto por Pedro o por Petra, para no dejar la mujer. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa para que sigamos hablando de otras cosas. Vamos a ver. Manuel. Para nuestra sección Pinceladas Educativas. Hoy tenemos un personaje realmente interesante. Santo Domingo se distingue en la historia de Hispanoamérica por las primogenitura, primera universidad, primera calle comercial, primera ciudad, primer templo, primera catedral, primero en todo. Pero se distingue también porque la primera mujer gobernadora de una provincia en la América española, de pleno derecho, gobernadora de pleno derecho, en el siglo XVI, fue una dama nacida en la ciudad de Santo Domingo, Aldonza Villalobos Manríquez. Es realmente un personaje interesante, quizás poco conocido porque su accionar fue fuera de la isla de la isla de Quisqueya, la isla de Santo Domingo, o la isla de la Española. Fue gobernadora de la isla de Margarita, que fue la primera provincia de lo que posteriormente fue la Capitanía General de Venezuela. Fue decretada provincia por el emperador Carlos V. Y ella fue gobernadora de pleno derecho. Hubo otra gobernadora en Guatemala, pero fue interina. Igual que la madre de Aldonza,
fue gobernadora interina también en la isla de Margarita, pero ella fue de pleno derecho. Vamos a ver el video, que es realmente interesante. Doña Aldonza, oriunda de Santo Domingo, fue la primera gobernadora provincial en la América Española. Saludos. Un hecho original ocurrió en el siglo XVI con una familia procedente de Santo Domingo y, especialmente, con una hija de esta estirpe nacida en la ciudad primada de América. Doña Aldonza, repetimos, nacida en Santo Domingo de Guzmán, fue la primera gobernadora de una provincia en la América Española, lo que forma parte de esos hechos que enriquecen la historia de esta parte del mundo. Eventos como el que reseñaremos han contribuido a la formación de los pueblos hispanoamericanos. Veamos. La isla de Margarita en el Caribe Oriental, descubierta por Cristóbal Colón el 15 de agosto de 1498 durante su tercer viaje, fue erigida por el emperador Carlos V como provincia el 18 de marzo de 1525. Dicho territorio hoy pertenece a Venezuela. La isla de Margarita durante el siglo XVI estuvo gobernada por varios miembros de una misma familia, los Villalobos, quienes fueron heredando el cargo y administraron el territorio encaminado tanto a velar sus propios intereses al tiempo que promovían el desarrollo interno y encauzaban las relaciones con las áreas vecinas. Aunque, seguramente, hoy el aspecto más llamativo del gobierno margariteño de ese tiempo reside en la presencia de mujeres al frente del mismo. Aldonza Villalobo Manrique nace en la ciudad de Santo Domingo el año de 1520. Fue gobernadora titular, no interina, de la isla de Margarita durante gran parte del siglo XVI. Está considerada la primera gobernadora de pleno derecho, no provisional, del Nuevo Mundo. Sus padres, Isabel Manrique y Marcelo Villalobos, fueron de los primeros inmigrantes quienes arribaron a la Española en 1512, llegando Villalobos con el cargo de oidor y juez en la recién creada Audiencia Colonial. Don Marcelo fue un sevillano nacido en 1480, hijo de una familia noble. Estudió Derecho en su juventud en la prestigiosa Universidad de Salamanca. En adición a su cargo gubernamental, Villalobos en su actividad privada financia expediciones ilegales de conquista en las costas de Venezuela, con el objetivo de capturar indígenas y convertirlos en esclavos. En el año 1516 es investigado y, como condena, apartado definitivamente de su cargo, siéndole retirados los derechos asociados al mismo. Como vemos, la historia de la corrupción en Hispanoamérica es de larga data. A pesar de lo anterior, la corriente de la suerte le cambió y la corona le otorgó el derecho a conquistar y colonizar la isla de Margarita en 1525, llevando a ella cristianos españoles, indios y ganados convenientes para la provisión y beneficio de los moradores. Este nombramiento fue por 2 vidas, es decir, para el nombrado y su heredero, pasando posteriormente los gobernantes a ser elegidos por la corona. Marcelo no llega a adelantar su proyecto porque fallece el 25 de agosto de 1526, legando el mandato a su hija, Aldonza. Como consecuencia de la minoridad de edad, fue la madre y tutora quien se hizo cargo de la gobernación desde 1527 hasta 1534. Vale destacar que doña Isabel, la señora madre de Aldonza, nunca visitó la isla y el gobierno efectivo lo ejercieron los tenientes que residían en ella. Los herederos de Marcelo Villalobos se hacen representar por Pedro de Alegría, quien en 1529 funda la primera comuna española en la isla de Margarita, con el nombre de San Juan Bautista. En 1534 le quitan la jurisdicción gracias a denuncias de incumplimiento por parte de los habitantes de la vecina isla de Cubagua, que gozaban de buena riqueza gracias a sus placeres de perlas y aspiraban a extender su gobierno a la colindante Margarita, lo que causó que Aldonza Villalobo Manrique reclamara sus derechos sobre el territorio insular. En 1535, junto con su esposo, el capitán Pedro Ortiz de Sandoval,
quien había acompañado a Francisco Pizarro y a Hernando de Soto en Cajamarca y el Cusco, Perú, Aldonza, entonces de 15 años, casó con Ortiz y juntos reclamaron la gobernación de Margarita, pleiteando con los de Cubagua, y consiguieron recuperar la posesión mediante sentencia definitiva emitida en 1541. Este juicio es objeto de estudios en universidades de España por la defensa del derecho de una mujer a gobernar una provincia en la América Española, algo muy importante tomando en consideración la época. Con la aplicación de la sentencia se inicia una nueva fase en la vida de la isla, ya que Aldonza Villalobos, o Aldonza Manrique, como también se le cita en la documentación, tomó posesión de la gobernación margariteña el 30 de junio de 1542 y comenzó entonces el largo periodo de su gobierno, que se prolongó durante 33 años hasta que murió en Madrid en 1575, lo que hace de ella la única gobernadora vitalicia que hubo en toda la historia de la América Española. A pesar de haberse convertido en la primera autoridad de la isla de Margarita, no parece haber constancia de que esta dama visitara la misma y, lo mismo que sus predecesores, ejerció el gobierno por medio de tenientes que fueron los que realmente residieron allí, aunque ninguno de ellos sobresalió en el ejercicio de sus funciones. El largo periodo de gobierno de Aldonza Villalobos y sus tenientes representa la etapa de consolidación de la isla, fundamentalmente en lo que se refiere al establecimiento de unas firmes bases económicas. En 1545 residían en el territorio unas 24 familias y alrededor de 40 hombres solteros, más los indígenas guayqueríes, tiempo en que la economía margariteña comenzó a despegar, entonces apoyándose en un espectacular desarrollo de los recursos ganaderos, que negociaban con navíos que transitaban por la zona y con tierra firme. Doña Aldonza no era una simple gobernadora, era mujer de ambición y aspiró a obtener para su yerno, Juan Sarmiento de Villarrando, autorización para una empresa conquistadora centrada en la búsqueda del dorado que, según crónicas de aventureros y viajantes, situaban en tierra firme al sur de lo que hoy es Venezuela y las Guayanas. Estos proyectos finalmente les fueron negados, siendo adjudicados a otros conquistadores. Un episodio que registra la historia y que se relaciona con nuestra crónica es el alzamiento de López de Aguirre contra el rey Felipe II en 1561. Aguirre fue un conquistador que había partido desde el Perú, llegando a orillas del río Orinoco, y de allí recaló hasta la isla de Margarita, sometiendo a sus autoridades e incluso asesinando a quien era teniente de gobernador designado por su suegra, doña Aldonza Villalobos. Ante el anuncio de la llegada de tropas que venían a detenerle, Aguirre partió hacia tierra firme donde, después de cometer innumerables crímenes y demás tropelías, muere asesinado por uno de sus soldados. Aldonza Villalobos murió en Madrid en 1575, dejando como heredero a su nieto. Al ser este menor de edad, fue regente su padrastro. El gobierno de los Villalobos concluyó cuando Juan Sarmiento murió en la defensa de la isla frente a un grupo de piratas, pasando ya las designaciones a la corona. Entre tantas primogenituras que tiene la ciudad de Santo Domingo, hay que registrar la de una dama natural de la capital, quien fue la primera gobernadora de una provincia en la América Española. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Comenzamos con ustedes y entramos ahora a el segmento estelar del programa con una entrevista muy importante que podemos auscultar para conocer un ambiente que no conocemos nosotros. Así que Isidro Toro va a encargarse de darle la introducción. Bueno, Isidro, mira. Bueno, sí, tenemos a Rafael Curbelo. Rafael Curbelo es candidato a diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. En Venezuela, creo que el próximo 25 de mayo hay elecciones. Ahora dentro de, ¿qué? 15 días, ¿no? Aproximadamente. El 25 de mayo hay elecciones donde se van a elegir alcaldes, regidores, por supuesto, alcaldes
gobernadores de estado, las asambleas legislativas de cada estado. Recordemos que Venezuela es un país federal y cada estado, la población escoge su gobernador y su consejo legislativo estadal, y la Asamblea Nacional, con un sistema que es interesante porque combina circunscripciones con listas cerradas en los estados, más una lista nacional. Rafael nos va a hablar algo de eso. Eso se vota el mismo día. Todo se vota el mismo día. Rafael Curbelo, yo digo es joven porque yo lo conozco hace muchos años, ¿no? Lo conozco de que era un dirigente juvenil. Pudo haber nacido bajo sus brazos. Pues sí, claro, yo tengo hijas mayores que él. Estudió estudios liberales, que es una carrera verdaderamente interesante porque es una combinación de sociología, historia, antropología, filosofía, una serie, y también comunicación social, tanto en la Universidad Metropolitana de Caracas como en la Universidad Cecilia Costa. Es dirigente de un partido que tiene un nombre muy subjetivo, el Lápiz. El partido se llama el Lápiz. Sí, el Lápiz, porque su orientación fundamental es la vocación educativa, educar a las bases, a la sociedad. Se inspira mucho en el pensamiento de un intelectual venezolano, Arturo Ular Pietri. Okay. Bueno, pero no, el entrevistado no soy yo, sino Rafael Curbelo. Bienvenido, Rafael. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Curbelo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, para hacer una aclaratoria para Isidro, este 25 de mayo son las elecciones, lo único que no se va a elegir son los alcaldes y concejales. El tema municipal quedó postergado, todavía no tenemos la fecha, pero sí lo que es gobernadores, consejos legislativos o las asambleas legislativas y la Asamblea Nacional o el Parlamento Nacional en el caso, vamos a decir, venezolano. Explicó muy bien el tema de un sistema mixto, sobre todo un sistema en el cual hablamos de dos mecanismos importantes. Una circunscripción donde la gente vota por unos diputados, nombres y apellidos, y una lista que es cerrada, que es a través del método de Hong. Hace muchos años atrás, y si no lo sabe mejor que nadie, en Venezuela esa lista influía para evitar que hubiera una mayoría aplastante en los cuerpos legislativos. Actualmente no se está haciendo, sino el que obtenga más votos se lleva a los circuitos, pero también se lleva la mayoría en la lista. Entonces, bueno, estamos en ese mecanismo de sistema que nos está, vamos a decir, muy mayoritario, pero que se está luchando por lograr que las minorías tengan una representación importante de cara a lo que es un proceso electoral muy complejo, obviamente, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, pero además presentando propuestas y además contribuyendo a generar un debate político necesario en Venezuela. Ahora, un tema, volviendo un poco a la política venezolana, por ahí salió en la agencia alemana de noticias de que habían hecho una especie de operación rescate con unos ciudadanos que estaban en la embajada de Argentina, que tenían más de un año en la embajada de Argentina. ¿Qué noticias hay sobre eso? Mira, lo que tenemos, la información que se tiene es lo que anunciaron a través del secretario de Estado Marco Rubio, que dijo que se hizo una operación, no dio especificaciones de la operación. Yo me imagino que esta noche, que es el programa estelar del ministro del Interior y Justicia, además vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, él dará alguna información sobre cómo fue esto, y seguro será un tema de versiones y contraversiones, si fue una operación, si fue una negociación, pero llama poderosamente la atención toda la situación, un tema que no termina de aclararse y que yo creo que no se va a aclarar del todo, porque lamentablemente estamos en una situación donde para un sector negociar con el gobierno es peligroso y para otros es algo como inclusive contradictorio. Entonces, si fue una negociación, estupenda. Una operación como la plantean la veo muy peligrosa y muy delicado, porque entonces estaríamos hablando de una violación de la soberanía nacional venezolana y tendría que darse una discusión que siempre se ha dado sobre ese tema de los espacios nacionales, más allá de las diferencias que se puedan tener con el gobierno nacional. Curbelo, nosotros aquí tenemos un panorama, vemos un panorama que evidentemente nos han dibujado en gran parte de Venezuela, las noticias.
ustedes son practicantes usuarios del derecho de la libertad que puede darse allá. ¿Cómo ustedes pueden aprovechar ese espacio? ¿Cómo es ese espacio actualmente que le brinda el Estado, el gobierno, las instituciones para ustedes poder desarrollar una aspiración como la que tú buscas, la de legislador? Mira, una pregunta interesante, porque estamos hablando de un espacio complejo, discrecional para el Estado venezolano a través del Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector del proceso electoral, pero además donde los candidatos pasan por unos filtros terribles, que si son inhabilitados. En nuestro caso, nuestra organización tiene a varios dirigentes inhabilitados, que fueron inhabilitados en último minuto. Adicionalmente, se exigen ciertas condiciones y donde ese espacio hay que aprovecharlo de forma muy inteligente, pero también presentando la propuesta y tumbando el mito que no estamos aquí ni para avalar algunas irregularidades ni para lavarle la cara a un gobierno que obviamente es violador de derechos humanos, pero también presentando una idea al ciudadano, que es la lucha democrática a través de las elecciones, más allá de algunos mecanismos que son terribles para la participación. Tenemos que aprovechar estos espacios. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, el gobierno va a aprovechar para decir, bueno, nosotros estamos ganando con tanto, la gente no está participando los que tienen que participar y tomamos la decisión en base a los que participan. Aquí lo que yo llamo el forfait no es una excusa, y para nosotros es muy complejo, obviamente, siempre con el hacha del peligro de alguna ilegalización, alguna inhabilitación, alguna detención, pero con la convicción que tenemos que luchar. Y como hemos dicho en la calle, el que se mete a bombero no puede tenerle miedo a la candela en estos momentos. ¿La oposición va unida o van diversos grupos, diversas alianzas? ¿Ustedes van solos o van aliados con otro partido? ¿O la oposición en general ha logrado concertar unas listas únicas? Eso fue un tema de discusión muy complicada, porque adicionalmente tenemos que hablar a calzón quitado, como decimos aquí. Primero, aliarnos a sectores opositores que siguen haciéndole juego al gobierno no era conveniente. Por otra parte, nuestra organización ha logrado la alianza con los que han sido gobernadores de oposición en funciones. Eso no tuvimos ahí ningún inconveniente, pero, por ejemplo, en el estado donde estoy, que es el estado Miranda, que está al centro del país, no logramos alianzas con las demás organizaciones porque todavía seguimos con esas malas prácticas de la imposición de los candidatos, de no discutir abiertamente lo que debe ser el tema del liderazgo político, respetar ese liderazgo social que es importante, y se siguen las prácticas, bueno, impongo el candidato que yo quiera, algo muy similar a lo que hizo el chavismo en su momento, que era a través del portaaviones de Hugo Chávez que todos ganaban y no había esa discusión necesaria. Nosotros apostamos a ese debate, insistimos en ese debate, lamentablemente no se dieron las circunstancias y bueno, como te digo, en el caso de Miranda vamos solos, en algunos estados vamos aliados con otras organizaciones, pero fue complicado y yo parto de un principio de que hay que dejar de lado esas unidades artificiales que no terminan beneficiando, que terminan siendo perjudiciales y que a la larga lo que buscan es imponer criterios y no abrir el debate necesario de cara al futuro. Bueno, yo sé que es una situación compleja políticamente hablando, porque por lo que acaba de describir, no es fácil lograr una homogeneidad opositora, pero Curbelo está aspirando a una curul, debe tener un perfil, que es lo que persigue, que es lo que le propone a su votante. ¿Por qué tiene que votar por Curbelo? Para adherirse a un plan que tiene un sector de la sociedad venezolana que pudiera ser, por lo menos profundizar un poco la democracia. Mira, partimos de un principio de que para profundizar la democracia también hay que hablar de los temas de la gente. Donde yo estoy aspirando es una zona
industrial importante de Venezuela, una zona industrial completamente abandonada. Una de las cosas que se está proponiendo es el tema de permitir una legislación donde la inversión nacional e internacional privada se permita bajo una seguridad jurídica en el cual no lo amenacen ni de expropiación ni lo amenacen con unos impuestos que lo ahogan, porque lamentablemente una de las cosas que está pasando en este país es que el trabajo es perseguido. El que quiere montar un puestico, así sea de comida, le ahogan los impuestos de la alcaldía. Entonces, queremos contribuir a que esos espacios se desarrollen sin la presión tributaria. ¿Que hay que pagar tributo? Obviamente hay que pagar impuestos, eso es un deber fundamental de todo ciudadano, pero que ese impuesto no sea el que te perjudique a cerrar el negocio. Y adicionalmente una de las cosas que estamos apostando también es a la formación. Hoy la educación en Venezuela es una de las peores del continente, donde no se están dando clases todos los días. Después de la pandemia se mantuvo un horario mosaico, los muchachos van 2 o 3 veces a la semana, no se están graduando los bachilleres de forma adecuada. Incluso la semana pasada salió un estudio de una universidad prestigiosa en Venezuela, que es la Universidad Católica Andrés Bello, en el cual decía que todos los estudiantes o los egresados que iban a las universidades no tenían la preparación necesaria para enfrentar las carreras. Y eso es sumamente delicado, porque entonces estamos viendo un tema en el cual tenemos que poner el hincapié, como dijo Isidro en la presentación. Somos un partido que apuesta a la educación, nuestra figura es un lápiz. Entonces estamos apostando porque se dé la educación, pero una educación con sentido útil y práctico, donde usted se eduque para salir a la calle a ejercer algún oficio, que es hacia donde debemos llegar ahorita, en un país donde sabemos que el desempleo es muy alto y donde muchos tienen que reinventarse para poder vivir de alguna manera. La imagen que nosotros tenemos es que en el proceso electoral, cual que sea, en Venezuela, el Estado juega un papel preponderante en la predilección, la inversión, la represión con respecto a fortalecer los candidatos suyos. ¿Cómo está ese ambiente? Porque apenas faltan 20 días para las elecciones. Sí, 20 días para las elecciones, y si contamos serían aproximadamente 18 de campaña, donde hay que caminar, correr, hablar con la gente la mayor cantidad posible, abrir debates sobre temas importantes y además entender que estamos, como digo, bajo el riesgo permanente de que te silencien, donde digan, bueno, esto no es lo que debió decir el candidato, y tenemos siempre que jugar a la astucia. Es un tema muy complicado, pero también para nosotros es mucho más, porque no solo tenemos por un lado el juego del gobierno, sino también tenemos el juego de sectores de la oposición, o que no te llaman a participar, o que, bueno, están participando, pero decían que había que estar todos unidos, porque la unidad es lo que nos ayuda a salvar, cuando realmente los datos últimamente están demostrando que el gobierno es una minoría, pero una minoría importante, y donde estamos viendo que si cualquier sector político del país logra morder un 20% del electorado, puede ser el que enfrente al gobierno y sea la alternativa de cara al futuro. La abstención, ¿cómo la perciben ustedes? Porque usualmente en las elecciones digamos, de medio término, parlamentarias, de gobernadores, la abstención aumenta, pero tras lo que ha ocurrido después de las elecciones del año pasado, todo ese ambiente que se generó, donde hubo dimes y diretes del gobierno y de la oposición, quizás eso ha estimulado la abstención. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la abstención, mismo tú lo dices, hay una abstención que siempre está allí permanente. Es un tema complicado porque cada vez que habla María Corina Machado genera mayores fricciones o mayores temas de abstención, pero algo que nos estamos percatando desde la calle es que la abstención puede darse muy fuerte en los sectores electorales directamente que son muy opositores, pero ese sector electoral que de repente ha sido más proclive al gobierno y que ahorita rechaza al sistema actual, va a participar
quiere hacerlo porque siente la necesidad de expresarse y la mayor expresión de seguridad lo hace a través del voto. La abstención será un tema permanente, será un tema que podrá afectar resultados y eso es un tema que lo tendremos en la evaluación, lo tenemos en el mecanismo de análisis e inclusive estamos conscientes que va a ser una abstención alta, pero lo poco o mucho que logre participar es donde tenemos nosotros que lograr convencer y es hacia donde estamos yendo ahorita. Curbelo, ¿cómo percibe un candidato como ustedes el asunto económico, el asunto social de lo que puede estar pasando ahora mismo en Venezuela? Uno tiene una idea de que Venezuela está en un proceso de recuperación, pero sigue siendo todavía una situación difícil. ¿Cómo la ve desde allá? Mira, sí hubo un tema de recuperación económica, lamentablemente después de las elecciones del año pasado, esa recuperación se vino abajo. Actualmente la economía no está en su mejor momento. El dólar, que es, vamos a decir, una moneda de libre circulación en Venezuela, a pesar que no es oficial, pero todos se manejan dólares, se ha disparado en comparación con la moneda oficial que es el bolívar. Eso ha generado que la gente pierda poder adquisitivo y el que recibe, por decir algo, un ingreso de $100 mensuales, lo recibe a una tasa oficial o la tasa que tiene el Estado, pero cuando vas a comprar a la calle, usted compra a través de una tasa diferente, entonces generas pérdidas. Adicionalmente, millones de venezolanos que son profesionales, llámese desde un docente hasta un ingeniero, tienen que verse obligados a hacer algún emprendimiento en la calle o, el peor de los casos, que es lo que hemos visto en la calle, es donde un pensionado que dio los mejores años de su vida, que recibe una jubilación que no le alcanza para nada, tiene que salir a vender desde cubitos para hacer una sopa hasta bolsas para poder lograr costear o la comida o las medicinas. Y entonces estamos viendo un tema de crisis nuevamente exacerbado y eso puede influir inclusive en el resultado electoral. Hablemos un poco del tema internacional. Ahora, en este momento tengo entendido que el presidente Maduro está en Moscú y al parecer va a firmar una serie de acuerdos con China, con Rusia e incluso con Irán. Moscú ha utilizado también este tipo de alianzas frente a las alianzas que se han hecho en contra de Rusia, producto de la guerra de Ucrania. ¿Cómo perciben ustedes ese tipo de política o ese entorno geopolítico donde se ubica Venezuela o han ubicado a Venezuela? Sí, el problema del entorno geopolítico de Venezuela se ha buscado unos aliados que no han sido los aliados naturales venezolanos históricos. Adicionalmente, Venezuela tiene que ver a ese tipo de aliados, como tú mencionaste, Rusia, Irán, Turquía, porque lamentablemente después del año pasado, los que eran sus potenciales aliados en el continente, llámese Colombia o Brasil, no ven con buenos ojos la situación venezolana, más el tema de la crisis que genera la migración, que ahorita se ha reducido en vista de lo que está pasando en Estados Unidos, pero entonces eso lo hace ver hacia otro lado. Sabemos que los intereses que tiene Rusia sobre Venezuela es energético, es el petróleo, son los minerales y al parecer se frizó la conexión nuestro entrevistado. Con el invitado, entonces vamos a esperar a ver si... Sí, pero el tema es cierto, o sea, en este contexto mundial entre Rusia y Occidente, Rusia ha buscado alianza con Corea del Norte, ha buscado alianza con países como Venezuela, por supuesto con Nicaragua, Cuba, que la mantienen hace muchos años. Y es un juego de ajedrez, es un juego de ajedrez. Sí, es lógico. Cada quien busca sus intereses, ¿no? Aquí estaba el canciller ruso hace una semana. Sí, yo creo que a la larga todo eso tiene que devenir en un sistema más equilibrado en el mundo.
por el comercio y por todos estos temas. Fíjese que ayer se reunieron, ayer creo que fue el primer ministro de Canadá con el presidente Trump. Sí. Y a mí no me gustó el mensaje corporal que dio el ministro de Canadá, lo vi como muy apagado, ¿no? Pero en su parlamento fue contundente. Fue enfático. Fue enfático. Estado 51, nada, olvídese de eso. Y luego el tema de las aranceles tienen que discutirse y tendrán que discutir o renegociar ese tratado México, Estados Unidos, Canadá, tendrán que renegociarlo. Porque siempre es importante que se revisen, ¿no? Porque es un tratado que debe tener sus bemoles, ¿no? Y va teniendo cosas positivas y los negativos habrá que renegociarlo. El punto es que no se puede renegociar con una pistola sobre la mesa, ¿no? No. Uno de los jugadores con la pistola sobre la mesa y el resto tranquilo, ¿no? Pero eso es otro punto. Lástima que no podamos volver a comunicarnos con... Sí, el problema es que... Sí. Sí. Ok, ya. Maravilloso, ya lo tenemos nuevamente. Curvelo, estábamos hablando de Rusia. Disculpe, temas de conexión, no sé hasta dónde llegamos con el tema ruso. Yo decía el tema, como Isidro cuando estaba volviendo a conectar, el tema de la pistola sobre la mesa. Y el tema de Rusia es un tema muy delicado, porque bueno, sabemos los intereses que tiene Rusia sobre Venezuela, el tema de los minerales, el tema energético de alguna manera, el tema de alianzas políticas más que de intereses de Estado. Y bueno, lamentablemente son acuerdos que no terminan beneficiando a muchos, sino beneficiándose unos pocos. Y yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir ahorita. Había un principio que decía el presidente Medina Angarita en su momento, y sobre todo cuando hablaba con Estados Unidos, que es las relaciones internacionales y los acuerdos tienen que hacerse bajo el respeto mutuo, el respeto de unos y de otros, y lamentablemente lo que está pasando aquí no hay respeto hacia Venezuela y hacia, sobre todo, su soberanía. Bueno, nos quedan un par de minutos. Correcto. Yo creo que le podemos dar esos minutos a Curvelo que diga algo. Un mensaje A sus electores. Me imagino que él cortará esto y lo distribuirá. Los dominicanos, los exiliados que están de Venezuela, ¿pueden votar en las elecciones venideras? No, lamentablemente no. Eso es un tema de discusión que nosotros habíamos dejado de debate porque se había una lista nacional, decíamos que le quería votar. Inclusive se hizo la propuesta de un circuito internacional en vista de la cantidad de venezolanos que están fuera del país. Eso no ha sido avalado ni aprobado. Pero nosotros creemos que lo que debe hacer el exiliado, más allá de su posición de votar o no votar, es estimular a sus parientes que estén aquí a que participen, a que voten. Nosotros creemos que este es un mecanismo importante en el cual nosotros podemos dar una oportunidad para ratificar lo ocurrido el año pasado, pero en el cual se dé también esa renovación necesaria de la política, porque una de las cosas, de las quejas que tiene la gente es que están viendo los mismos rostros hace años y no hay una renovación, y para nosotros es importante que se dé esa renovación, porque si queremos cambiar a Venezuela tenemos que también empezar a cambiar a lo que es el liderazgo opositor de cara al futuro y que pueda hacerse realidad una alternativa frente a lo que actualmente nos está gobernando. Bueno, muchas gracias, Curvelo. Sí. Ya terminado, el tiempo es lapidario en televisión. Muchas gracias y la verdad que fue un buen conversatorio. Espero que lo podamos repetir, podamos ampliar, puede ser próximo más a las elecciones o después de las elecciones, para que analicemos parte de los resultados y la nueva situación. Y otros temas, porque Curvelo es en sus alforjas tiene mucho conocimiento. Me gustaría eso. Bueno, gracias, Rafael. Muchas gracias Isidro. Bueno, con gusto, cuando ustedes digan, estamos a la orden para participar en su programa, y un saludo a todos sus usuarios y televidentes que están ahí en República Dominicana y en el extranjero. Correcto, muchas gracias. Pasa buen día. Bueno, feliz día para usted. Nos comunicaremos mañana en otro programa especial como el de siempre. Así que gracias por su atención. Isidro, gracias. Tremendo programa. Nos vemos mañana.